Vamos a hablar de la ley de senos para la solución de triángulos que no son rectángulos. Vamos a mencionar que el triángulo rectángulo puede ser resuelto por medio del teorema de Pitágoras o por medio de razones trigonométricas. En el caso de triángulos oblicuángulos, este tipo de triángulos utilizan otro tipo de soluciones. En este caso, utilizaríamos la ley de senos. Antes de iniciar, vamos a etiquetar este triángulo oblicuángulo mencionando cada uno de los ángulos que se representan en el mismo triángulo. Voy a suponer que este ángulo es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C. Los lados del triángulo se dan frente a cada uno de los ángulos. Por ejemplo, aquí, frente a este ángulo C, está el lado C. Frente a este ángulo B se encuentra el lado B. Y frente a este ángulo A se encuentra el lado A. De esa manera, nosotros etiquetamos tanto los lados como los ángulos de ese triángulo oblicuángulo. Normalmente suceden parejas, es decir, el lado con su propio ángulo. La forma que vamos a utilizar para resolver va a ser A entre el seno del ángulo A, y esto es igual a B entre el seno del ángulo B, y esto es igual a C entre el seno del ángulo C. Es una triple igualdad, pero para la solución de este tipo de triángulos vamos a tomar solamente las dobles igualdades, es decir, dos pares de datos que deben de suceder. Esta ley, de alguna manera, contiene ciertas condiciones para poderse resolver. Una de ellas es que yo conozca dos lados, por ejemplo, el lado A y el lado B, y cualquiera de sus ángulos de esos dos lados. Por ejemplo, puedo conocer el lado A y voy a calcular el ángulo B. Y aquí la pregunta sería, ¿qué pasa entonces con esta parte de C? Simplemente la desechamos, es decir, como no hacemos referencia a esa relación, la vamos a dejar fuera. Si conocemos, por ejemplo, el lado A, el lado C, el ángulo A, podemos calcular el ángulo C. Y esa sería otra relación, porque conocemos dos lados y al menos uno de los ángulos de los lados que conocemos. Lo que sucede con B lo vamos a desechar, como lo hicimos con la relación de C. De esta manera podemos hacer diferentes tipos de relaciones. Entonces debemos de contener al menos tres datos para poder relacionar. Por ejemplo, en base a los lados y los ángulos. Podemos tener una relación entre el lado A y el lado B, y el ángulo A y el ángulo B. Debo de conocer tres de esos cuatro datos para poder calcular la cuarta. Pueden ser dos lados y un ángulo, o pueden ser dos ángulos y un lado. Otra combinación que puedo tener sería el lado A y el lado C, ángulo A y ángulo C. De igual manera, tres de esos datos para calcular un cuarto dato. También puedo tener la combinación de el lado B y el lado C, ángulo B y el ángulo C. Entonces, esas son las posibles combinaciones que puedo tener, en el entendido de que siempre vamos a relacionar de esta manera, en parejas de datos, para poder aplicar lo que es la ley de senos. En los siguientes videos vamos a explicar algunos ejercicios sobre la solución de triángulos que no son rectángulos, son oblicuángulos, para calcular lados o para calcular
ángulos.